Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tatiana Andrea Delgado Ayala y en compañía de mi compañera Julieta Andrea Arevalo Sánchez vamos a explicar sobre las estadísticas del tiempo del uso del celular. Pertenecemos a la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la carrera de Psicología, en Psicología Virtual. En este trabajo encontraremos los resultados de una encuesta que se aplicó a 50 personas con el fin de conocer cuántas horas al día usan el celular. Teniendo en cuenta que esta información se realizó una tabla de distribución de frecuencias y se calcularon diferentes medidas estadísticas como la media aritmética, la mediana, la moda, la desviación, la media, la varianza y la desviación estándar. Como podemos ver, esta es una tabla cuantitativa de horas diarias del uso del celular. Esta fue la encuesta que se le practicó a las 50 personas, donde ese uso diario va desde 1 hora hasta 10 horas. En estas, para poder empezar a desarrollar nuestra actividad, tenemos que identificar, en este caso, cuál es el número menor, que en este caso es 1 hora, y cuál es el número mayor de esa frecuencia, que en este caso son 10 horas. Entonces, para hallar el rango, tenemos que coger el valor máximo, que en este caso es el 10, menos el valor mínimo, que en este caso es 1. Esto nos da un rango de 9. Para poder hallar el intervalo, que en este caso está representado con la letra K, vamos a aplicar la ley de Sturges. Esta ley nos ayuda a conocer más o menos cuál sería el número de intervalos que vamos a trabajar y utilizar en nuestra tabla. Así sacaremos datos más precisos, claros y concisos. Entonces, se dice que la fórmula de Sturges es K es igual a 1 más 3,332 longitud de 50. ¿Por qué 50? Porque es el número de las encuestas que hemos aplicado a esta cantidad de personas, 50 personas. Esto nos dice que es 6,6609 después de haber aplicado nuestra fórmula a los datos. Ahí ya hemos hallado el rango y hemos hallado nuestros intervalos. Ahora vamos a hallar la amplitud. Para poder hallar la amplitud nos dice que está representada por la letra W y que W, amplitud, es igual a rango dividido intervalos. Ya tenemos el rango, que es el número 9 dividido 7, porque recordemos que ahorita el intervalo nos dio 6,6609, pero a esto le hacemos una proximidad y generamos un número entero. Para este entonces es 7. 9 dividido 7 me dice que es 1,28. Este valor lo aproximamos y lo aproximamos a 1. Perdón, este número no se puede aproximar. Entonces lo dejamos en 1. Vamos a trabajar con un rango de 9, una amplitud de 1 y vamos con un intervalo de 7. Aquí podemos ver la tabla de distribución de frecuencias. Este es un ejemplo claro porque ya sacamos cuáles eran nuestros intervalos, nuestra amplitud y nuestros rangos. Ahorita podemos ver nuestra tabla donde están los datos organizados de las 50 encuestas que se le practicaron a estas personas. Ahora vamos a hallar la media aritmética o promedio. Aquí vamos a coger el 261 dividido 50 y esto nos da que es un 5,22. Entonces nos dice que la media es 5,22. Al ser un número par se hace lo siguiente. Cogemos que la mediana es dividido en 2. En este caso es el 50, que es la cantidad de número de encuestas, dividido 2 y esto nos da que es 25. Y nos dice que n dividido 2 más 1 es igual a 50 dividido 2 más 1 nos da que es un número que es 26. El dato del número 26 en la lista de manera ordenada es el 5. Y el dato del número 26 en la lista de manera ordenada también es el 5. Entonces, para hallar la mediana, cogemos que el 25 de la lista de la manera ordenada nos dio 5, recordemos, y el 26 también nos dio 5. Entonces, cogemos que 5 más 5 es 10. Y este se divide en 2, entonces nos da que es igual a 5.
Entonces la mediana de nosotros, en este caso de esta tabla, es 5. Y el valor de la moda es el valor que más se repite. En este caso, como podemos ver en la tabla, donde colocamos la organización de los datos, el que más se repite es el número 5. Esa sería nuestra moda. En esta otra tabla vamos a ver las medidas de dispersión. Aquí podemos ver la desviación media. Nuestra tabla se constituye de intervalos, la frecuencia de estos intervalos, los intervalos, la cantidad de personas que fueron encuestadas, y la frecuencia es las horas en las que ellos frecuentemente usan el celular diario. Se suman todos los datos de la columna, de la última columna. En estos datos nos dice que la suma total es de 84,76 y que la desviación media sería 84,76 dividido 50, que es el número de personas encuestadas, y eso nos da un total de 1,6952. Esto lo aproximamos y nos quedan 1,70. Entonces nos dice que la desviación media es 1,70. Hola, soy Juliet Arevalo. Les voy a explicar cómo calcular la varianza. Tenemos esta tabla con 5 columnas. En la primera columna tenemos a X, la segunda columna tenemos la frecuencia, la tercera columna se obtiene restando X, que en la primera casilla es 1, menos la media, que en este caso la media nos dio anteriormente 5,22. Si hacemos la primera casilla, X menos 5,22, que es la media, nos da 4,22. La cuarta casilla es el resultado de la tercera elevada al cuadrado. Haciendo el primer ejemplo, sería 4,22 por 4,22 nos da un resultado de 17,8084. Y la última casilla se obtiene se obtiene multiplicando la frecuencia por el resultado de la cuarta casilla. Todo esto se suma, la última casilla se debe sumar y nos da un resultado de 222,58. Ese resultado lo dividimos en el número total de datos que tenemos, que es 50, y obtenemos la varianza 4,4516. Bueno, vamos a calcular la desviación estándar. Dijimos que la varianza nos dio un resultado de 4,4516. La desviación estándar se obtiene precisamente de la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, la desviación estándar nos da un valor de 2,11. También podemos ver el diagrama circular y el diagrama de barras, donde podemos concluir que de las 50 personas encuestadas, el 20% utilizan el celular 5 horas al día. Y de esas 50 personas encuestadas, el 2% utilizan el celular 1 hora al día. Esto es lo que podemos ver en este caso en el diagrama de barras. Se puede ver los porcentajes de las personas que utilizaron el celular dependiendo las horas. Bueno, en conclusión, con las personas que se encuestaron podemos decir que la moda y la mediana coinciden en 5 horas al día. El promedio de horas que utilizan el celular en los datos que se obtuvieron es de entre 4 a 6 horas al día, y solamente una persona indicó que utilizaba el celular 10 horas al día. Esto ya puede ser dependencia o cuestiones de trabajo. Bueno, en conclusión, hacia nuestro perfil de psicología, podemos decir que usar estas herramientas estadísticas nos ayudan a tomar decisiones que no solo se basen en la intuición o la percepción, sino que se basen realmente en datos que estén comprobados y datos que realmente demuestren lo que sucede en una población o en un individuo. Además de que nos ayuda a agilizar, a poder agrupar la información y poderla entender de mejor manera. También hay que tener en cuenta que las medidas de dispersión
o estas herramientas estadísticas nos ayudan a comprender lo diferentes que actuamos y lo diferentes que pensamos.